Saludos país, saludos mundo. Martes, aunque parece un lunes cimarrón. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio. Ayer, el discurso del presidente ante la Asamblea Nacional obliga a los comentarios de este día, porque la prensa nacional no trae otra cosa que no sean los diferentes aspectos que abordó el presidente en su alocución en el día de ayer ante el país y el mundo. Un aspecto que el presidente abordó es el referido al tema de la extracción de material de construcción de los ríos. Él ofrece un dato, que el 98% de los permisos que dio el Ministerio de Medio Ambiente para buscar o extraer material de construcción, gravilla, arena, fue de cantera seca y que solo el 2% de los ríos. Señor presidente, dos cosas. Es que no debe haber ni siquiera un 1% de autorización para tocar el lecho de un río. Tocar el lecho de un río, el cauce de un río, la madre de un río, es un acto de alguna manera criminal y no debe permitirse. Pero decir el 2%, estamos hablando de que puede ser autorización para intervenir en 5, 7, 9 ríos. Porque decimos 2% como si fuera un 2. No, hay que ver en número de ríos qué significa ese 2%. Pero es que no debe ser ni un solo río. Hablar en términos porcentual es engañoso. Hemos visto las imágenes de lo que ha pasado en el río Yuna, en el Nizao y ahí en San Cristóbal. Pero veamos lo de Dajabón con el tema de la verja perimetral o el muro, como algunos dicen. El periódico El Nacional de ayer publicó unas imágenes dantescas. Yo espero que el señor director me las pueda colocar, porque esas imágenes de lo que está pasando en Dajabón, ahí están. Al construir la verja perimetral, estamos cediendo cantidad de terreno nuestro a Haití, aunque usamos un eufemismo de decir que eso ahora es tierra de nadie. Ajá. Es como que yo, el patio de mi casa, dejo de usarlo y ya no es mío, pero el vecino es quien lo usa. Ahí el vecino siembra, o pone un sanitario, o pone una mesa de dominó, y es tierra de nadie así. No. Son imágenes esas que están ahí en pantalla. Saludos, doctor Freddy Ferrera. Qué bueno que está acá con nosotros. Son imágenes en el río Masacre. Vean cuántos camiones en esta imagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los que están llegando y los que se habrán ido comiéndose el río Masacre. Porque hay un largo trecho ahora del río Masacre que quedó todo de aquel lado. Y entonces los haitianos, mientras no llegan a la verja perimetral, eso es territorio de ellos. Y yo lo entiendo y tienen razón, porque le hemos cedido el terreno. Ayer veíamos unos comunitarios de Pedernales con el grito al cielo porque se está construyendo la verja perimetral 10 y 15 kilómetros territorio adentro de Dominicana. Significa que le estamos dejando a Haití cerca de 15 kilómetros en la zona de Pedernales. Y el presidente de la República ayer va a decirle al país y al mundo que él y su gobierno están protegiendo los ríos. Y ahí habló además del tema de la soberanía y llama a un pacto nacional para defender la soberanía y que se saque de las lides electorales y partidarias el tema Haití.
y que haya un pacto nacional por el tema de la soberanía nacional. Que la cuestión haitiana no se partidarice, sino que se vea como un asunto de interés nacional. Ahí están las imágenes mientras yo hablo. Eso está ocurriendo en Dajabón. Eso es dramático, dantesco. Porque cuando una nación descuida la parte ambiental, está socavando su propia tumba. Si aquí hay una gran escasez de agua, miren, las imágenes que están ahí son terribles. Eso es en Dajabón. Porque hemos entregado la soberanía nuestra en cuanto a ese río y su lecho a Haití con la construcción de la verja. Y el discurso de Luis Abinader es más que pantalla en lo que tiene que ver con la cuestión Haití. Y ahora dice en la Asamblea Nacional que en política migratoria el gobierno dominicano es soberano. Mentira, señor presidente. Usted y los que le han antecedido en el Palacio Nacional están recibiendo órdenes del norte de Estados Unidos en lo que tiene que ver con la política migratoria y con la política frente a Haití. Y hay un descuido solemne, irrespetuoso en cuanto a defender la soberanía nacional. Ahí vemos en la pantalla esas imágenes en Dajabón. Esto es indignante, señor presidente. Intolerable. Intolerable. Y ayer exhiben músculos las gloriosas Fuerzas Armadas. ¿Y por qué no están defendiendo nuestros recursos naturales? Esos incendios que hemos visto en la loma de Guaigüí, en La Vega, y en otras zonas del país, son casuales, y en Barahona, son casuales, son accidentes, es propio de la sequía, o hay manos criminales. ¿Cómo es que no estamos en capacidad de investigar los orígenes de diferentes fuegos a la vez? ¿Y qué hacen nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, como la llama Marino El Cebí? Y ayer fueron al malecón a exhibir músculo. No, las Fuerzas Armadas están para garantizar la soberanía de la patria. Y en cada montaña nacional, si no se defiende la foresta, no estamos defendiendo la soberanía. Porque nos quedaremos completamente sin agua. Como estuvo Puerto Rico en un momento dado, que todavía tiene su crisis. Ahí están las imágenes de lo que está pasando en la frontera con nuestro río Masacre. De ambos lados. Presidente, eso llora ante la presencia de Dios. Y Juan Pablo Duarte desde la tumba tiene que tener los ojos llorosos, bañados en lágrimas. Así no se defiende la patria. Así no, señor Luis Abinader. Así no se es duartiano. Hay que defender íntegramente el territorio dominicano. Cada montaña, cada cauce de río, cada lecho de río, el océano, con toda la contaminación que tenemos en el río Sama y ahí en todo el litoral marino, en la costa de la ciudad de Santo Domingo. ¿Y qué hacen nuestras gloriosas Fuerzas Armadas? ¿Exhibir músculos un 27 de febrero? No, hombre, no. Marino El Cebí, así no hay gloriosas Fuerzas Armadas. Así no hay gloriosas Fuerzas Armadas. Don Freddy, discúlpeme, pero los discursos de los presidentes todos los años es el mismo teatro. Desde Joaquín Balaguer lo escuchamos y todo anda bien, de acuerdo al presidente de la República de turno. Aquí no hay problema, todo marcha bien. Y cada gobierno es el mejor que ha tenido la República Dominicana. Adelante, Bueno, don Herrera. ¿cómo no? Pues yo, claro, hoy estamos a 28 de febrero, un día después de haber celebrado el 179 aniversario de nuestra independencia, que lamentablemente, aunque Duarte, básicamente el más preclaro de todos los independentistas dominicanos, tenía claro lo que era su proyecto de nación, lamentablemente no pudo concretizarlo porque los mismos grupitos de siempre que no creen en la independencia nacional desde el 1844 pues se encargaron de mediatizar, de vender, de vilipendiar la patria. Lógicamente yo sé que el discurso de ayer, uno que ha escuchado muchos discursos año tras año, tú te das cuenta que es como un libreto. Ayer el presidente se tomó más de 2 horas para exponer ante la Asamblea Nacional lo que son sus
realizaciones en el poder. Y es un libreto que te digo, porque habla, y voy a comenzar por el campo mío, de la remodelación de varios hospitales. Son planes. Las remodelaciones muchas veces no llegan a feliz término. Y cuando llegan a un término y tú miras lo que se gastó y lo que te entregan, tú dices, pero esto es como una burla. Porque mientras tanto la salud del pueblo no ha tenido ningún impacto positivo esta cantidad de remodelaciones que se han hecho. Ahora mismo tenemos más de 6 meses que los médicos están exigiendo ante el Consejo de la Seguridad Social y con la mirada hacia otro lado, desde el gobierno, unas justas reivindicaciones, pero no para los médicos esta vez. Ustedes no me pueden hablar de que ha invertido en la seguridad social. No me puede venir a decir que desde el SENASA aumentó los gastos para eventos catastróficos. Lo pueden aumentar en el papel, pero en la práctica los pobres de este país siguen estando totalmente desprotegidos, porque aún desde el SENASA se le niegan las prestaciones a los pacientes cuando van a los hospitales, que es donde van la mayoría de los que están afiliados al SENASA. El SENASA tiene alrededor de 2.5 millones, de los 7 millones y medio que tiene bajo su control, bajo su protección, más de 5 millones van al régimen subsidiado. Quiere decir que la única opción que tienen es ir a los hospitales públicos. Y los hospitales públicos tienen carencia de todo, de medicamentos, de soluciones, de equipos para hacer las intervenciones, sobre todo las intervenciones quirúrgicas y diagnósticas. No hay un solo tomógrafo, 2 o 3 a nivel público. Resonancia prácticamente a nivel público no hay. Y esos son elementos imprescindibles hoy en día para hacer una buena práctica médica. Pero vámonos al renglón de medicamentos. El SENASA ha subsidiado los 5 millones que están afiliados al SENASA, no reciben un centavo de medicamentos ambulatorios. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Que los pacientes, las principales causas ahora mismo de enfermedad y de mortalidad son los accidentes cerebrovasculares y los infartos al miocardio. Y todos ellos tienen un común denominador. Son producidos y se están produciendo en gente cada vez más jóvenes, porque están relacionados con enfermedades no controladas. No se está haciendo atención primaria. No se están dando los medicamentos para la presión arterial, para el colesterol y para la hiperglicemia, para la diabetes. Entonces, estas 3 causas aunadas lleva al paciente joven, cada vez más joven, a sufrir un infarto agudo del miocardio o un derrame cerebral, en el lenguaje del pueblo. Y esas 2 causas son las que se llevan la mayor cantidad de los 70,000 muertos que ocurren en el país, están relacionadas con estas enfermedades no controladas, porque los seguros no le dan medicamentos. Y yo le digo al SENASA, el subsidiado, porque es el que tiene una mayor cantidad de pacientes asegurados. Pero nos vamos a los 4.5 millones que están en los regímenes privados, de los cuales el SENASA tiene una parte, y las intermediarias a las cuales los médicos les estamos exigiendo no que nos den un aumento de los ingresos, nos pagan apenas una consulta por 500 pesos, una consulta ambulatoria, pero nos pagan 800 pesos con una consulta, por una consulta de emergencia. Quiere decir que a las 2 de la mañana usted le pasa algo, usted va a la emergencia y el médico que lo va a ver, don Alfonso y pueblo dominicano, a ese médico le van a pagar 800 pesos para que vaya de su casa, se levante, corre el riesgo de que lo atraquen aún saliendo de su casa, tener un accidente, que aparezca un enajenado mental. Y traigo este tema de enajenado mental porque ya hemos visto algunos incidentes producidos por personas enajenadas que están en la calle sin ningún tipo de protección y que se convierten a veces en un riesgo sin ellos darse ni cuenta. Gracias, porque Freddy. Otra cosa es que tampoco no están cubiertas las enfermedades mentales en el sistema de salud público ni privado. Pero te voy a dar otro dato.
aquí existen más de 1 millón, cerca de 1.200.000 envejecientes, personas por encima de 65 años, que ya no consiguen, están descartados para conseguir un empleo, pero que no tienen tampoco una pensión solidaria, como manda la ley 8701. Le manda a dar pensiones solidarias a través del sistema de seguridad social a todos los envejecientes que no tengan una pensión o que no estén trabajando al momento de llegar a esas edades. Aquí tenemos más de 1 millón de dominicanos que subsisten en medio de la pobreza y cuando reciben algo, reciben una dádiva que los gobiernos han dado en llamar nombres muy rimbombantes como bono luz, bono gas, bono no sé qué cosa, bono navideño. Y eso no es seguridad social. Y no me quiero meter en la otra seguridad ciudadana. Aparte de los accidentes cerebrovasculares, las otras causas de muerte aquí, ¿cuáles son? Son las muertes violentas. Y eso tampoco se está haciendo nada para revertirlo, ni para disminuirlas en el día a día. Entonces, el discurso de ayer, en la forma, como dicen ustedes, los abogados, estuvo perfecto, bien hilado y bien discurseado. Pero en el fondo yo creo que no hay ningún tipo de medida, ningún tipo de realización que vaya a favor de la población dominicana. Don Jacinto, saludos. Adelante. Sí. Saludos, muy buenos días a ese público que está siempre pendiente de su espacio Voz para el Cambio. Saludos para el amigo Freddy Herrera, a don Alfonso Torres Ulloa y al amigo Juan Francisco de la Rosa, que estará ahí pendiente escuchando hoy el programa, hoy martes, el 28 de febrero. Yo mientras iba al colegio a llevar el niño, iba escuchando a Alfonso y las imágenes que Alfonso va presentando, fue presentando sobre cómo está la frontera, qué está pasando con la parte medioambiental. Y yo automáticamente miraba las imágenes de esa exhibición que hizo el gobierno dominicano ayer con la nueva tecnología militar. Y yo me preguntaba, don Alfonso, todas esas inversiones que hace el Estado Dominicano a través de las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Defensa, ellos dicen lo que compran, pero no dicen cuánto gastaron, don Alfonso. ¿Usted se imagina que esos recursos fueran invertidos en la frontera, don Alfonso? Que se invierta esos recursos en un país que prácticamente vivimos, no estamos en guerra, para estar invirtiendo tantos recursos en armamento, sino que esos recursos fueran destinados a promover el desarrollo de las fronteras de nuestro país. Creo que la realidad sería otra. Pero mirando el discurso del gobierno, yo pensaba, lo escuchaba y decía, pero ¿de qué país es que me está hablando? Porque parecería que no es el mío, que no es el que yo conozco, que no es el que yo veo cuando voy a la zona sur del país. Cuando uno habla ahí que 200,000 dominicanos por ya el simple hecho de tener un título de vivienda o de un terreno ya son ricos, de hablar de todo lo que es hablar de 4 millones de familias que son impactadas con el programa Supera y Solidaridad. Entonces estamos hablando es que todo el mundo se está favoreciendo de este gobierno que encabeza el PRM, Luis Abinader. Entonces yo creo que estos discursos, esta retórica, estos discursos cargados de demagogia, politiquería, no sé quién se lo va a creer ese discurso, por lo menos yo no me lo creo. No me lo creo porque no estoy ausente de cómo vamos caminando aquí en la República Dominicana. No estoy ausente de lo que han hecho otros gobiernos y lo que está haciendo este gobierno. Estamos hablando de que este gobierno atacaba mucho al PLD con todo el tema hasta cierto punto de esa línea neoliberal, esa del Estado solamente estar ahí para tal vez firmar o darles oportunidades hasta cierto punto a una clase pudiente que es la clase rica y empresarial, para ponérselo todo tan fácil. Y al final lo que estamos haciendo nosotros es más de lo mismo, privatizando el país.
ponerle todo en manos de los poderosos, en manos de los empresarios, en manos de los bancos. Y ahí Freddy muy bien lo decía con el tema de salud. Entonces, ¿de qué cambio es que me está hablando el presidente de la República? Y sobre todo, ver cómo se usó muy bien la demagogia. Por un lado, vemos a un gobierno central que somete un proyecto de ley ante el Congreso sin consultar, sin consensuar con la línea política, con los partidos, los sectores realmente del país. Sin embargo, ayer se despacha con ese discurso nacionalista. Entonces uno tiene que reírse, don Alfonso, don Freddy, de que realmente este pan y circo, yo pensaba que ya esto iba a ser cosa del pasado. Pero aquellas personas que se creen o le creen el discurso al gobierno, el discurso, escuchar esa casi 2 horas, que se lo creen, que se lo sigan creyendo, don Alfonso, que se lo sigan creyendo. Y luego hacer comparación estadística, poner unos ejemplos tan paupérrimos, hablar que usted puede comprar más pollo ahora con los recursos que lo que compraba en el 2011, no sé a quién está tomando de contendor para la campaña política, porque al final en el 2011 que estaba en el gobierno era Leonel Fernández, era prácticamente dejando el gobierno para pasarlo a Danilo Medina. Entonces, toda esa patraña realmente me dice a mí que si creía un chin en este gobierno, el presidente, ese chin que creía realmente va a desaparecer, convirtiéndome en un incrédulo de no seguir escuchando a estos demagogos, a estos que hacen magia de hablar de que hay ahorros en el país y sin embargo cada mes están sometiendo proyectos que se han aprobado todos los meses y el país endeudándose. Esa es la realidad que yo conozco de lo que está pasando aquí en la República Dominicana. El lenguaje es identidad. La lengua es la nación, la lengua es la patria. Cuando usted dice, yo creía un chin, ese chin es dominicano. Avanza incendio forestal en Parque Valle Nuevo, pero lo propio en Por Barahona, en La Vega había otro. Y lo que está pasando en los ríos, en la República Dominicana, es tremendo. Natanael, vamos a una pausa, retornamos con Jacinto Ascensión y don Freddy Ferrera. Mientras tanto, yo voy a hacer un cafecito escuchándolo a ustedes. Pausamos, Natanael.